Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos de nuevo, queridos alumnos. Seguimos con la tercera sesión del sistema ONU. Nos toca en este momento la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es un tema de muchísima productividad. ¿Qué quiero decir con la productividad? Cuando son pocas páginas sencillas y muchas preguntas. Estos temas no se pueden, hay que llevarlos al dedillo. Fijaos, primera página, 2 preguntas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 preguntas. Si quitásemos estas notas, a ver, abajo se quedaría en 3 caras. En 3 caras de tema. Así que, por favor, vamos a ser inteligentes y vamos a ir por la zona donde más probable. Todo puede ocurrir, pero la probabilidad cuando existe, incluso existen carreras intensas o dentro de la economía, del estudio de la estadística, aunque se basa en el cálculo de probabilidades en muchos casos, pues es porque existe, porque se dan las repeticiones y con un nivel determinado de probabilidad. Pero se da. Vale. Empezamos pues. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Bien, primero vamos a definir lo que es una convención, porque muchas veces nos ponemos a dar los temas, pero ¿qué es una convención? ¿Qué es una reunión? ¿Es un grupo de estados? ¿Qué es? No, es un tratado o acuerdo. Convención viene de convenir. Si nos reunimos 5 personas y convenimos en hacer algo, pues eso es una convención, esa reunión. Una convención internacional es un tipo de tratado o acuerdo formal que establece normas y estándares jurídicamente vinculantes para los países que lo ratifican. Estos instrumentos son regidos por el derecho internacional y están diseñados para regular aspectos específicos entre los estados, como los derechos humanos, el medio ambiente, o el comercio internacional, entre otros. Bien, en este caso, entre otros, es contra la tortura y otros, y etcétera, que ahora pasamos a decir. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es un tratado internacional que tiene como objetivo prevenir y sancionar actos de tortura y otros tratos inhumanos. Fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y entró en vigor el 26 de junio de 1987. Esta convención obliga a los Estados parte a tomar medidas efectivas para prevenir la tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción, y asegura que la tortura sea considerada un delito bajo su legislación nacional. También garantiza a las víctimas el derecho a una reparación y a una indemnización justa y adecuada. Se entenderá por el término tortura, todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero cualquier información o una confesión. De castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. Bien, aquí hay que tomar nota que esto se ha producido por consecuencia del Estado, funcionario público o otra persona con funciones públicas. Si lo hace la tortura a otra persona, pues ya sería un delito de coacción, de tortura, de lesiones, etcétera. Pero estos son, vamos a ponerle, es interesante tomar nota, dice, o a instigación suya, o lo ha propiciado él, o con su consentimiento, o aquiescencia. Aquiescencia es consentimiento igual, o sea, le da igual, ¿no? O lo ha consentido o pasa del tema. Aquiescencia, no se ha opuesto.
Ahora hay cosas que no se consideran torturas, claro. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas. Bien, si es legítima es porque es legal. Meter en la cárcel a alguien y estar 10 años en la cárcel, pues, puede ser tortuoso, pero es legal, claro. Todo Estado parte EP tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura. Es decir, que quitando el tema de que sean sanciones legítimas, no podemos proceder a torturar porque por circunstancias excepcionales, que estamos en guerra, o hay amenaza de guerra, hay inestabilidad política, alguna emergencia, o que la orden proviene de un funcionario superior o de una autoridad pública. No se puede invocar eso. Seguiría siendo tortura. ¿Qué ordena hacer a los estados parte? Todo EP. Dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos en los siguientes casos. Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción o a bordo de una aeronave o un buque matriculados en ese estado. Bien. Territorio bajo su jurisdicción ya se entiende. Aeronave o el buque que está matriculado. Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese estado. Cuando la víctima sea nacional de ese estado y éste lo considere apropiado. Bien, esto aquí veo posibilidad de pregunta. Se trata de instituir su jurisdicción, crear jurisdicción sobre este tipo de delitos en estos casos. Y ahora, sí, vamos a darle un poco porque creo que es importante instituir su jurisdicción. Bien. Ahora, obliga al Estado parte firmante. Velará porque todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura. Dichos delitos se considerarán incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre EP. Los EP se comprometen a incluir dichos delitos como caso de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro. Bien, aquí aparece también otro fenómeno, que es que obliga a que el delito se incluya en los delitos de extradición. Hay que extraditar. Tanto por el Estado se compromete a incluir dichos delitos en casos de extradición como en todo tratado de extradición que se celebre en el futuro. El delito de tortura siempre tiene que ser extraditable, es lo que está ordenando aquí. Bueno, y aquí la pregunta, en relación, dice, todo Estado parte velará, aquí tenemos velará, porque esto no es porque, es porque todo acto, cuidado, no es porque sería una consecuencia. Esto es así porque lo digo yo, como consecuencia, ¿no? Pero esto velará por alguna razón y por eso viene el qué detrás. Bien, todo acto de tortura que constituya complicidad o participación en los actos de delitos de tortura constituya delito. Bien, aquí constituya todos los actos, a ver, de cualquier persona. Sí, aquí, y todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación. El otro es, también velará, otra vez, velará porque la complicidad o cualquier tipo de tal constituya delito. Fijaros que eso es lo mismo, una salió en el 2022 y otra el año pasado, en el 2023. Importante. Bien, también ordena a los estados parte o estados miembros
Proponer una enmienda y depositarla en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Bien, aquí viene a aparecer otra vez el Secretario General de las Naciones Unidas. Ya sabíamos que cuando hay que enmendar cualquier cosa dentro del sistema de las Naciones Unidas, todo hay que enviarlo para que lo tenga en depósito y él ya lo comunicará siempre al Secretario General de las Naciones Unidas. Decíamos en sesiones anteriores que este era el gran archivador, el gran archivero y el gran comunicador. Archiva, recoge, valora, difunde, donde crea conveniente, todo es el Secretario General de las Naciones Unidas. Si hay alguna pregunta por ahí que diga ante quién se depositará o quién manifestará o quién informará en este ámbito, sistema ONU, siempre el Secretario General. Denunciar la presente convención mediante notificación hecha por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. Sí, denunciar es como la enmienda es a un apartado concreto y denunciar es decir, esto no vale o aquí pues esto, o sea, denunciar la presente convención entera, ¿no? Aquí, como siempre, por escrito al Secretario General. Acabamos de decirlo. Ahora, esa denuncia es una especie de queja. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General. Bien, no nos dice qué va a pasar después, pero bueno, ya se supone que el Secretario General hará las gestiones procedentes. Ningún Estado parte EP procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. Esto es muy actual, por desgracia, y creo que es una candidata, es una pregunta, un párrafo candidato a pregunta. Vamos a ver esto. La pregunta aquí es, todo parte podrá denunciar, fijaros, al Secretario General de las Naciones Unidas. Sea la convención, sea el tratado, sea siempre irá al Secretario General. Vamos a ver quién se encarga de este asunto. Un comité. Comité contra la tortura. Es un órgano de las Naciones Unidas encargado de supervisar la implementación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, CCT. Esta convención es un tratado internacional que busca prevenir y eliminar la tortura y otros tratos inhumanos en los Estados parte. Bien, primero se hizo la convención, que es, digamos, la parte teórica, la parte de doctrina, y después pues hay que hacer un comité, como veremos ahora, que es un órgano de vigilancia de la convención, compuesto ya por personas. Aquí sí hay personas. La convención es un documento y aquí hay personas que son 10 expertos. Órgano de vigilancia de la convención. Composición: 10 expertos independientes de gran integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos. Bien, fijaros que aquí no hay países, otra conclusión que sacamos. Esto no está compuesto por países miembros. Los países miembros son los que firmaron que no dice aquí lo que son. Bueno, la Asamblea, pues sería los que firmaron la convención. Pero en el comité no hay países miembros. Son 10 expertos de todo el mundo. Que ejercerán sus funciones a título personal y elegidos por los EP teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa y la utilidad de la participación de algunas personas que tengan experiencia jurídica en votación secreta de una lista de personas designadas por los mismos. Tiene la función de supervisar la implementación de la Convención por los EP y examinar el cumplimiento de sus obligaciones para prevenir y sancionar la tortura. El CAT revisa los informes periódicos que los EP deben presentar, investiga denuncias y puede emitir recomendaciones. Cada EP podrá designar una persona entre sus propios nacionales. Bien. Podrá designar, lo que ocurre que luego saldrán 10 miembros. Estos miembros, los 10 expertos. Miembros serán elegidos en reuniones bienales de los EP convocadas por el Secretario General de las Naciones Unidas. Todo este tipo de cosas, porque es que el Secretario General además es el que tiene el personal de la ONU.
es el que tiene, es el jefe administrativo, es un poco el todo, ¿no? Cuando hay que buscar una persona concreta, a ver, ¿a quién le dirijo esto? A la ONU no, la ONU es muy grande, ¿a quién? Al secretario general. Perdón. En estas reuniones, para las cuales formarán quórum 6 de sus miembros, se considerarán elegidos los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los EP presentes y votantes. Serán elegidos por 4 años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. Aquí parece que pueden ser elegidos de por vida, ¿no? Porque no dice, como nos decía anteriormente, hasta 2 veces. Aquí no dice más. Decisiones, se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. Mesa, la elegirá por un periodo de 2 años. Los miembros de la mesa podrán ser reelegidos. Bien, vamos a ver, antes de seguir con la mesa, nos dice aquí incorrecta. Hay que aprender, por eso hay que leer bastante. Decís vosotros, claro, es que como ya tiene la respuesta, pues fácil ir directamente a la respuesta. Sí, cierto, cierto. Pero también es por no alargar el tema, ¿no? Pero por eso hay que leer rápido, hay que saber rápido y con el lápiz, donde vayamos mirando con el propio lápiz sobre el examen, diciendo esta no es. Y subrayando por debajo el que no lo hace nadie. El documento de examen se va a tirar una vez que ya lo hayáis usado. O se debe tirar a la basura, sí, o quemar. Entonces, podéis hacer con ese documento lo que queráis. Y si hay, incluso tiene mayor razón, si la pregunta queda un poco para, la dejéis para después, para el final, pues es conveniente que ya esté vista y se encuentre con vuestro subrayado. Esta no, la A no, este no puede ser, y que nos encontramos con los miembros, son reuniones anuales que son bianuales. Pero por eso es muy importante leer, acostumbrarse a leer, pero no si un miembro del comité renuncia. Esto no se puede ser así. Es un miembro de Estado parte, ya lo sabemos que es de Estado parte. Candidatura internacional a otro experto, no, suficientemente la reserva de aprobación de mayoría a otro experto, no tiene que ser de su país. Los miembros se han elegido por votación secreta, listo, de esto no me acuerdo, esto ni lo he oído nunca. Los miembros anuales, pueden ser bianuales. Está compuesto por 10 expertos, reconocida, esta es buena. Luego, la incorrecta está claro, ¿no? O sea, en este caso eran todas correctas. Hay que leer rápido, con avidez, y lo que no podemos es, a veces nos pondrán preguntas muy largas para entretenernos, y hay que ser un lince. Esto es, por ejemplo, la primera parte. Imaginaos que aquí, al principio, porque esto lo he quitado yo, nos pondría Comité contra la tortura de la Convención contra la Tortura y otro, una parrafada que ya se lleva 2 líneas. Pues ya sabemos que es Comité contra la Tortura, si es que se ve, pues evitar meter aquí todo el rollo, o sea, ellos lo ponen, pero nosotros tenemos que decir, esto va de esto, ¿vale? Bueno. La otra pregunta era, las decisiones, mayoría de los miembros presentes y votantes, ya está. Aquí hay más, esto es candidato de examen, esto también es candidato de examen y esto también. Bien, el reglamento de la mesa, el quórum que ya ha salido. Reglamento, establecerá el suyo propio, en el cual se dispondrá, entre otras cosas, que quórum, 6 miembros. Decisiones, se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. Bien. Vamos a ver un momentito. Bueno, esto ya lo arreglaré luego. Está repetido, pero no está mal. La pregunta era cuántos forman el quórum. 6. De 10, 6. Quiere decir que si no hay 6 votando, no vale. Tiene que haber por lo menos 6 personas. ¿Qué es lo que no se examinará? No examinará ninguna comunicación de una persona, presentada de conformidad con este artículo, a menos que se haya cerciorado de que. Bien, lo primero que hace la mesa es cerciorarse de que La misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional.
La persona ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna de que se pueda disponer, no se aplicará esta regla cuando la tramitación de los mencionados recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable que mejore realmente la situación de la persona que sea víctima de la violación de la presente convención. Bien, está claro que lo primero que tenemos que es jurisdicción interna, que sería el recurso de amparo, en nuestro caso. Primero, oiga, acude usted al recurso de amparo y a no ser que, mire, no he ido al recurso de amparo porque va a tardar tanto tiempo, la tramitación del recurso se va a prolongar injustificadamente o no es probable que mejore la situación de esa persona. Son excepciones. También verá si, oiga, esto está en algún sitio, está examinada en algún otro procedimiento de investigación, solución internacional. Esto sería jurisdicción interna nacional. Y esto es jurisdicción internacional. Si está siendo examinada en otro lugar, lo que no podemos es ir cacareando esto por todo el mundo. Bien, ¿qué hace ahora? Ya estamos en el comité. Presentará un informe anual sobre sus actividades en virtud de la presente convención a los EP y a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bien, ya vemos. ¿A través de quién presentaría este informe? A través del secretario general. EPP, presentarán al comité, por conducto del secretario general de las Naciones Unidas, los informes relativos a las medidas que hayan adoptado para dar efectividad a los compromisos que han contraído en virtud de la presente convención, dentro del plazo del año siguiente a la entrada en vigor de la convención en lo que respecta al EP interesado. Bien, esto es dentro del plazo siguiente a la entrada en vigor, pues esto ya es antiguo, no creo que entre por aquí. Pero ya a partir de entonces, esto sí, ya es actual. A partir de entonces, presentarán informes suplementarios cada 4 años sobre cualquier nueva disposición que se haya adoptado, así como los demás informes que solicite el comité. La presente convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copias certificadas de la presente convención a todos los estados. Protocolo facultativo. Subcomité para la prevención. En el ámbito de las organizaciones internacionales, un protocolo facultativo es un instrumento legal que se asocia con un tratado principal para añadir disposiciones adicionales o para abordar temas específicos que no están suficientemente cubiertos en el tratado original. Los protocolos facultativos pueden ser adoptados para fortalecer la implementación de un tratado, ampliar su alcance, o introducir mecanismos de monitoreo y cumplimiento más rigurosos. Sí, por ejemplo, aquí la convención pues pone unos fundamentos que tienen que cumplirlos sí o sí. Esto es lo que hay y se acabó. Pero alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no ponemos también esto? Es que esto no le va a gustar a fulano y esto no le va a gustar a mengano, pero sí le puede gustar al otro. Entonces, la convención va a obligar a todos los estados. Pero hay cosas que, dice, bueno, vamos a hacer un protocolo facultativo. La palabra facultativo es que todos esos estados que ya son miembros de la organización, en este caso de la convención, pues puedan voluntariamente adherirse o no adherirse. Por eso nos dice ahora que su ratificación no es obligatoria para los estados que sí han firmado el documento principal, el tratado principal. Estos protocolos son facultativos porque su ratificación no es obligatoria para los estados que son partes del tratado principal, es decir, un estado puede decidir adherirse al tratado principal sin necesariamente comprometerse con los términos del protocolo facultativo. Esto permite cierta flexibilidad y promueve una mayor participación en el tratado principal al permitir que los estados elijan su nivel de compromiso con aspectos específicos del tratado. El protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, OPCAT, establece el Subcomité para la Prevención de la Tortura, SPT, como un organismo clave en los esfuerzos internacionales para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Bien, se crea este subcomité
con una misión muy específica: visitar lugares de detención. El comité habla de muchísimas cosas, pero la visita la va a llevar a cabo el subcomité. El SPT tiene el mandato de visitar lugares de detención en los EP para prevenir la tortura y otros tratos o penas inhumanas. Los estados que ratifican el OPCAT otorgan al SPT el derecho a realizar visitas a sus instalaciones de detención, y el subcomité trabaja activamente para monitorear y mejorar las condiciones de los detenidos y promover el cumplimiento de las normas internacionales. Bien, es lo que decíamos de un protocolo facultativo. No todos los estados van a permitir que se visiten a sus instalaciones de detención. Pero si esto lo metiésemos en el documento original, pues la convención se habría ido al suelo. Entonces se pone aparte y el que quiera ya, que se adhiera. Vamos a entrar de lleno en el tratado. Aprobado en 2002 y entró en vigencia en 2006. Objetivo: establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Su nombre completo es Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es un órgano de protección de los derechos humanos establecido por el artículo 2 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Realizará su labor en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y según los propósitos y principios enunciados en ella, así como por las normas de las Naciones Unidas relativas al trato de las personas privadas de su libertad. Privación de libertad se entiende cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente. Se guiará por los principios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad. Realiza visitas a lugares donde haya o pueda haber personas privadas de libertad en sus EP, bien por orden de una autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito. Examina el trato recibido por las personas recluidas y recomienda al gobierno del país una serie de medidas para mejorar el trato de las personas privadas de libertad, y asiste y asesora a los estados para el establecimiento, la constitución y el funcionamiento de órganos nacionales para la prevención de la tortura. Bien, estos órganos nacionales lo veremos más adelante, que aquí en España, en caso concreto de España, como ya sabemos, le corresponde al defensor del pueblo. Mecanismos nacionales de prevención, o ayuda a los mecanismos nacionales ya existentes a reforzar sus funciones en materia de privación de libertad, así como sus competencias e independencia. No es un órgano subsidiario del Comité contra la Tortura, puesto que posee su propio tratado creador, el Protocolo Facultativo. Sí, decíamos que había un comité contra la tortura y podíamos pensar que como órgano subsidiario nacía el subcomité, pero nos dice que no. No es órgano subsidiario por una razón. Tiene su propio tratado. Entonces tiene su propio tratado, por tanto los órganos subsidiarios no tienen tratado, se crean al amparo del tratado principal, pero este tiene su propio tratado. Y esto ocurrirá así siempre en cualquier cosa que veamos en este sentido. Se establece que el comité y el subcomité celebrarán periodos de sesiones simultáneamente al menos una vez al año, y el subcomité presentará un informe anual de sus actividades al comité. Bien, ¿ves? Como son diferentes, este protocolo obliga al subcomité a presentar un informe anual. Bien, aquí las preguntas a los efectos protocolos se entiende por privación de libertad. No sigamos leyendo. Bueno, en este caso, cualquier forma de detención o encarcelamiento por orden de autoridad administrativa, institución pública, etcétera, etcétera. Está claro, lo veíamos aquí. Principio, la incorrecta. Pues tenemos la correcta, confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, y aquí nos dice selectividad. Vaya.
Y la última, la correcta. El subcomité celebrará un periodo de sesiones simultáneamente al menos una vez al año. Podía ser, la siguiente podía ser de otro año, que el subcomité presentará un informe anual al comité. El secretario general, que vuelve a aparecer por todos los sitios. Secretario General de las Naciones Unidas, proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones asignadas al subcomité para la prevención en virtud del presente protocolo, y los gastos que efectúe serán sufragados por las Naciones Unidas. Bien, vemos que el personal de la mayoría de los organismos pertenece a la Secretaría General, y los gastos, obviamente, si los aprueba el secretario general, pues los sufraga, los paga las Naciones Unidas. Y ahora viene lo que sería en España el defensor del pueblo. Cada EP establecerá, designará o mantendrá, a nivel nacional, uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Visitas. Cada EP permitirá las visitas a cualquier lugar bajo su jurisdicción y control donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, bien por orden de una autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito. Designación. Cada EP podrá designar hasta 2 candidatos que... Estamos hablando ya dentro de cada Estado miembro, ya no a nivel subcomité, dentro del Estado parte. Que posean las calificaciones y satisfagan los requisitos indicados y, al hacerlo, presentarán información detallada sobre las calificaciones de los candidatos, que... Bien, aquí son no calificaciones, sino las cualificaciones. Más correcto. Cualificaciones. ¿Qué? Deberán tener la nacionalidad de un EP en el presente protocolo. Al menos uno de los 2 candidatos deberá tener la nacionalidad del EP que lo proponga. España puede proponer hasta 2, puede proponer 1 al español solo, y ya está. Pero también puede proponer a un español y a un francés, siempre que el Francia también pertenezca al protocolo. Uno por lo menos español y luego puede añadir otro, pero con otro que tenga la nacionalidad la nacionalidad del Estado parte, que también forme parte de su comité. No se podrá proponer la candidatura de más de 2 nacionales de un EP. Bueno, también podemos proponer 2 nacionales, o sea, 1, 2, y de los 2, uno puede ser de otro país. Un EP, antes de proponer la candidatura de un nacional de otro EP, deberá solicitar y obtener el consentimiento de este. Bien, si España propone a un francés, pues debe de contar con el consentimiento de Francia. No es lioso. Bien, estos son 10 miembros. Composición, 10 miembros. Elegidos entre personas de gran integridad moral y reconocidas. A ver, 10 miembros. Quiero venir a ver que también por aquí arriba era 10 expertos. En el comité habla de 10 expertos independientes. Aquí no tiene nada que ver porque no hay integridad, elegidos por los estados, sí, obviamente son de los estados. Vale. 10, así tranquilamente, que aquí son otros 10 también. Elegidos entre personas de gran integridad moral y reconocida competencia en la administración de justicia, en particular en materia de derecho penal, administración penitenciaria o policial, o en las diversas materias que tienen que ver con el tratamiento de personas privadas de su libertad. En su composición se tendrá debidamente en cuenta una distribución geográfica equitativa de los miembros y la representación de las diferentes formas de civilización y sistemas jurídicos de los EP. Bien, este párrafo se repite muchísimas veces en cualquier cuestión de tipo ONU. Es distribución geográfica equitativa, es decir, en función de los países, que no sea Europa nada más lo que lo tiene, o América, sino Asia del Norte, del Sur, en fin, lo que ya hemos visto, estas regiones, esto es la distribución geográfica,
y además también teniendo en cuenta las formas diferentes de civilización, como pueden ser los chinos y nosotros, nos parecemos poco, ¿no? Pero se lo comparamos todo a ellos, claro. Y de los sistemas jurídicos. También representación equilibrada de género, masculino y femenino. Seguimos. En esta composición también se tendrá en cuenta la necesidad de una representación equilibrada de los géneros sobre la base de los principios de igualdad y no discriminación. No podrá tener dos miembros de la misma nacionalidad. Bien, esto es REPE, pero aquí también lo dice. Sus miembros ejercerán sus funciones a título personal, actuarán con independencia e imparcialidad y deberán estar disponibles para prestar servicios con eficacia. Mandato: serán elegidos por un mandato de 4 años. Podrán ser reelegidos una vez si se presenta de nuevo su candidatura. Bien, coincide con el comité. Mesa: la elegirá por un mandato de 2 años. Los miembros de la mesa podrán ser reelegidos. Reglamento: establecerá el suyo propio reglamento. El suyo propio. Que dispondrá, entre otras cosas, lo siguiente. La mitad más uno de sus miembros constituirá quórum. Bien, como son 10, la mitad más 1 son 6. En la otra eran 9. El quórum, quiero recordar, el quórum aquí, 6 miembros también, no, 6 miembros, lo podía haber dicho igual, la mitad más 1 de los 10, 6. Aquí lo dice de otro modo, pero también son 6. Si queréis que dude, no que dude, es que es tanta la materia que hay que consultar, ¿no? Hay que dar vueltas. Por otro lado, lo importante es que esté bien escrito y que lo tengáis en vuestra mesa. Bien. Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. Sus sesiones serán privadas. Ninguna autoridad o funcionario ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción alguna contra una persona u organización por haber comunicado al subcomité o a sus miembros cualquier información, ya sea verdadera o falsa, y ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de ningún tipo por este motivo. Comunicará sus recomendaciones y observaciones con carácter confidencial EPI, si fuera oportuno, al Mecanismo Nacional de Prevención. Sí, digamos que desde arriba, desde su comité, podía dirigirse al país de forma confidencial, diciendo, ojo, que estáis haciendo esto. Bien, la pregunta es ¿quién proporcionará el personal y los servicios necesarios? Esto no hace falta que se diga el subcomité para la prevención. En el ámbito ONU siempre va a ser el secretario general. Y la mesa, mandato de 2 años. La mesa generalmente tiene un mandato que es la mitad de la institución. El subcomité son para 4 años, la mesa es para 2. Normalmente es la mitad. Publicará su informe. A ver, ¿a quién se lo dice? Publicará su informe, juntamente con las posibles observaciones del EP interesado, siempre que éste le pida que lo haga. Si el EP hace pública una parte del informe, el subcomité podrá publicar el informe en su totalidad o en parte. Bien, cuando decíamos que podrá decirle al Estado parte lo que está haciendo mal, se lo dice de forma confidencial, como hemos dicho, pero si resulta que el Estado parte interesado lo abre, lo cacarea, lo mete en la prensa, publica parte de su informe, pues el subcomité dice ahora lo puedo publicar totalmente o en parte, lo que me interese. El subcomité podrá publicar el informe en su totalidad o en parte. Sin embargo, no podrán publicarse datos personales sin el consentimiento expreso de la persona interesada. Presentará un informe público anual sobre sus actividades al Comité contra la Tortura. Idiomas: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. Los textos serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copias certificadas a todos los EEPP. No se admitirán reservas al presente protocolo. Bien, claro, no se emite reserva. ¿Por qué? Porque al ser un protocolo
es un añadido, es decir, el que quiera que lo firme y el que no quiera no. Normalmente los grandes pactos sí pueden admitir denuncias, reservas, pero ya cuando es un protocolo que es algo muy concreto, pues ahí no hay reservas. El que quiera lo coja y el que no, pues no. Mecanismos nacionales. Mecanismos nacionales de prevención. Los EEPP garantizarán la independencia funcional de los mecanismos nacionales de prevención, así como la independencia de su personal. Tomarán las medidas necesarias a fin de garantizar que los expertos del Mecanismo Nacional de Prevención tengan las aptitudes y los conocimientos profesionales requeridos. Se tendrá igualmente en cuenta el equilibrio de género y la adecuada representación de los grupos étnicos y minoritarios del país. Se comprometen a proporcionar los recursos necesarios para el funcionamiento de los mecanismos nacionales de prevención. Bien, una cosa es que la ONU pague este tipo de comités a nivel internacional y otra cosa que el mecanismo nacional pues que lo pague el propio país. Al establecer los mecanismos nacionales de prevención, tendrán debidamente en cuenta los principios relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Dicho mecanismo, en España, tiene su expresión en el Defensor del Pueblo. Facultades. Examinar periódicamente el trato de las personas privadas de su libertad en lugares de detención, según la definición del artículo 4, con miras a fortalecer, si fuera necesario, su protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Hacer recomendaciones a las autoridades competentes con objeto de mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de su libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en consideración las normas pertinentes de las Naciones Unidas. Bien, aquí a la hora de estudiar, examinar periódicamente el trato, ya sabemos de qué va. Hacer recomendaciones a las autoridades, ya sabemos objeto de mejorar el trato, las condiciones. Os estoy diciendo cómo se debe estudiar. Y por fin hacer propuestas y observaciones sobre la legislación o los proyectos o sobre todo, ¿no? Nada más que si subrayáis bien, ya tenemos sabido esta parte. Observaciones. Se acabó, no hay más. Hacer propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente o de los proyectos de ley en la materia. Ninguna autoridad o funcionario ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción alguna contra una persona u organización por haber comunicado al Mecanismo Nacional de Prevención cualquier información, ya sea verdadera o falsa, y ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de ningún tipo por este motivo. Por ejemplo, este párrafo, a la hora de repasarlo, no hace falta volver a leerlo, ya lo tenemos más que sabido. Yo haría unas marcas las cosas que me van a interesar concretamente, en qué se parece este tema a otro, o sea, en qué se diferencia. Pero este tipo de cosas que son normales, pues no tengo que volver a estudiar, a leérmelo todo otra vez. Claro, si se ha estudiado bien, funciona. Si no se ha estudiado bien, pues habrá que volver a leer y a releer todo eso. Vamos a ver qué pasa con la información confidencial, que seguramente va a ser también de cajón. La información confidencial recogida por el Mecanismo Nacional de Prevención tendrá carácter reservado. No podrán publicarse datos personales sin el consentimiento expreso de la persona interesada. Todo esto, o sea, estoy entendiendo un poco en el sentido de que cómo hay que estudiar. Esto está claro también, esto está clarísimo. No es necesario darle más vueltas. Se reconoce a los miembros del subcomité y del... Quiero decir que, por ejemplo, a la hora del repaso, este tema se ve en 3 minutos. ¿Se habéis marcado bien? Este se lee en 3 minutos o menos, con 2 vistazos. Los mecanismos nacionales de prevención, las prerrogativas e inmunidades que sean necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones. Otro párrafo que sobra volver a releerlo. Durante la visita a un EP, y sin perjuicio de las disposiciones y objetivos del presente protocolo y de las prerrogativas e inmunidades de que puedan gozar, los miembros del subcomité para la prevención deberán
Observar las leyes y los reglamentos del Estado visitado. De cajón. No van a ir contra el Estado visitado, ¿no? Abstenerse de toda acción o actividad incompatible con el carácter imparcial e internacional de sus funciones. Es muy importante saber estudiar y hay que estudiar con el bolígrafo o lápiz o haciendo muchas señales, muchas marcas y intentando siempre descubrir dónde está lo diferente, qué es lo que me parece, lo que os parezca a vosotros interesante es lo que van a poner, simplemente. Lo que no es interesante ni es interesante para el que lo pone, salvo algunas preguntitas sí que son un poquillo maliciosas, pero bueno, eso lo tenemos que ver en el primer repaso. En el segundo, aunque se nos pase algo, no pasa nada. Lo importante es tener 75 puntos, por lo menos. Entrada en vigor. 26 de junio de 1987. Definición de tortura. Actos que infligen dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, intencionadamente a una persona para obtener información o confesión, castigar por actos cometidos. Fijaros, intencionadamente. Esto es una cosa que sí hay que tener en cuenta. Y además que era por funcionarios públicos, ¿recordáis? Castigar por actos cometidos, intimidar o coaccionar, o por discriminación, cuando estos actos son realizados por funcionarios públicos o con su consentimiento. Exclusiones. No se considera tortura los dolores o sufrimientos derivados exclusivamente de sanciones legítimas. Medidas de prevención. Los Estados parte deben tomar medidas eficaces, legislativas, administrativas, judiciales, para prevenir la tortura dentro de su jurisdicción. No pueden invocarse circunstancias excepcionales o órdenes superiores como justificación de la tortura. Bien. Jurisdicción y legislación penal. Los estados deben ejercer jurisdicción sobre los delitos de tortura cometidos en su territorio, por sus nacionales, o contra sus nacionales. Todos los actos de tortura deben ser delitos penales, lo mismo aplica para tentativas de tortura y complicidad. Estos delitos deben ser extraditables. No a la expulsión o extradición peligrosa. Los estados no deben expulsar, devolver o extraditar a una persona a otro estado si existe el riesgo de tortura. Comité contra la tortura. Órgano de vigilancia compuesto por 10 expertos independientes. Vigila la implementación de la Convención y revisa los informes de los estados sobre medidas adoptadas para cumplir con sus obligaciones. Protocolo facultativo y subcomité para la prevención. Establece un sistema de visitas a lugares de detención para prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. El subcomité puede visitar cualquier lugar de detención en los estados parte y hacer recomendaciones. Mecanismos nacionales de prevención. Los estados deben establecer organismos nacionales independientes para prevenir la tortura, los cuales tienen facultades para examinar lugares de detención y hacer recomendaciones. Cuestionario 39. ¿Cuándo entró en vigor la Convención contra la Tortura? Entró en vigor el 26 de junio de 1987. ¿Qué se entiende por tortura según esta convención? Se entiende por tortura cualquier acto que intencionadamente inflija dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, para obtener información, castigar, intimidar o por discriminación, cuando sean infligidos por o con consentimiento de funcionarios públicos. ¿Qué medidas deben tomar los Estados parte para prevenir la tortura? Los Estados parte deben tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir actos de tortura en su jurisdicción. ¿Pueden las circunstancias excepcionales justificar la tortura? No. En ningún caso circunstancias excepcionales como estado de guerra o amenaza de guerra pueden justificar la tortura. ¿Qué jurisdicción tienen los estados parte sobre los delitos de tortura? Los estados deben instituir su jurisdicción sobre los delitos de tortura cuando se cometan en su territorio,
cuando el delincuente o la víctima sean nacionales de ese Estado. ¿Qué papel juega el Comité contra la Tortura? Es el órgano de vigilancia de la Convención, compuesto por 10 expertos que examinan el cumplimiento de la Convención por parte de los Estados parte y presentan un informe anual. ¿Cómo se eligen los miembros del Comité contra la Tortura? Son elegidos por los Estados parte en reuniones bienales, mediante votación secreta, para un periodo de 4 años y pueden ser reelegidos. ¿Qué se requiere para que una comunicación individual sea examinada por el comité? La cuestión no debe estar siendo examinada bajo otro procedimiento internacional, y la persona debe haber agotado todos los recursos internos disponibles. ¿Cómo se presenta un informe al Comité contra la Tortura? Los Estados parte deben presentar un informe inicial un año después de la entrada en vigor de la Convención para ellos y luego informes suplementarios cada 4 años. ¿Qué sucede con los tratados y acuerdos internacionales según esta Convención? Deben ser registrados y publicados por el Secretario General de las Naciones Unidas. No pueden invocarse ante órganos de la ONU si no han sido registrados. ¿Cuándo fue aprobado el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura? Fue aprobado en 2002. ¿Cuál es el principal objetivo del protocolo facultativo? Establecer un sistema de visitas periódicas por órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares donde se encuentren personas privadas de su libertad para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Cómo se llama el órgano establecido por el protocolo facultativo para cumplir con su objetivo? Se llama Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Cuándo entró en vigor el protocolo facultativo? Entró en vigor en 2006. ¿Qué se entiende por privación de libertad según el protocolo facultativo? Se entiende cualquier forma de detención, encarcelamiento o custodia de una persona por orden de una autoridad judicial, administrativa o pública, de la cual no pueda salir libremente. ¿Cuál es el papel de los mecanismos nacionales de prevención según el protocolo facultativo? Asistir y asesorar a los estados en el establecimiento, constitución y funcionamiento de órganos nacionales para la prevención de la tortura, ayudando a reforzar sus funciones, competencias e independencia. ¿Cuántos miembros componen el Subcomité para la Prevención? Está compuesto por 10 miembros. ¿Qué criterios se consideran para la elección de los miembros del subcomité? Los miembros son elegidos teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa, representación de las diferentes formas de civilización y sistemas jurídicos, y la necesidad de una representación equilibrada de géneros. ¿Qué facultades tienen los mecanismos nacionales de prevención según el protocolo facultativo? Examinar el trato de las personas privadas de su libertad, hacer recomendaciones para mejorar su trato y condiciones, y proponer cambios en la legislación o proyectos de ley pertinentes. ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados parte respecto a las visitas y la independencia de los mecanismos nacionales de prevención? Los Estados parte deben permitir las visitas a cualquier lugar donde se encuentren personas privadas de su libertad, garantizar la independencia funcional de los mecanismos nacionales de prevención, así como la independencia de su personal, y proporcionar los recursos necesarios para su funcionamiento. Bien, es un tema de mucha productividad, de un gran rendimiento, como el tema anterior, estos que estamos viendo últimamente, que merece la pena pues esforzarse. Son cortitos y con muchas preguntas. Nos vemos en el siguiente apartado.